Bienvenidos a este canal, Diego en la Lucha. Es el mejor presidente del mundo, es el más popular. Todos los países necesitan un presidente como él. Si nos basamos en la opinión de un sector de la sociedad, acompañada por el elogio permanente de los medios, se podría decir que en Latinoamérica hay un país que contra todo pronóstico ha roto esquemas y se ha desarrollado en educación, ciencia, cultura, salud, industria y seguridad, llegando a compararse con países del llamado primer mundo por su estándar de vida. La realidad es que en el país que voy a mencionar no hay el más mínimo atisbo de una política orientada a la educación y a la lucha contra la pobreza estructural. Mucho menos hay avances en cuanto a la ciencia o la industria. Hoy vamos a hablar de El Salvador, el país más seguro, próspero y pujante del continente. Vamos a usar algunos datos de la investigación del periodista Oleg Janinsky, junto a otros tantos que nos dedicamos a averiguar. Comencemos por el principio, hablando de su presidente, el rey indiscutible del marketing político engañoso, que ha timado al público de ambos extremos ideológico-político. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se ha convertido no solo en una de las estrellas de la temporada política, sino también en un jefe de Estado con gran apoyo de la ciudadanía. Según diversas fuentes, su valoración oscila entre el 80 y el 94%. Hasta acá se podría decir que simplemente basados en las estadísticas se trata de un excelente gobierno, pero hay mucho más que eso. Bukele es famoso por una cosa: haber convertido el país más peligroso del mundo en uno de los más seguros del hemisferio occidental, supuestamente. Las emociones de los salvadoreños son comprensibles, ya que algunas generaciones de ellos están experimentando por primera vez en sus vidas que no tienen miedo al salir a la calle. Recordemos que El Salvador tiene apenas 6,3 millones de habitantes y poco más de 20.000 kilómetros cuadrados. Hay parques nacionales en varios países del continente que los superan en tamaño, mientras que su población es incluso menos al de provincias o estados de varias naciones del continente. Todo esto quiere decir que es pequeño en tamaño y población, un factor esencial para comprender el análisis. Ahora un poco de historia y contexto social del milagro salvadoreño. En los años 70 y 80 el país estuvo gobernado por regímenes monstruosos que mantuvieron a la mayoría de la población en la pobreza y bajo el terror del ejército y los escuadrones de la muerte. Muchos de estos gobiernos estuvieron íntimamente aliados con Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Gobiernos estadounidenses apoyaron fuertemente a los sucesivos presidentes déspotas salvadoreños para evitar el avance de la guerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMNL, visto como una amenaza comunista durante la Guerra Fría. Estados Unidos apoyó masivamente a las dictaduras salvadoreñas que causaron tanta violencia y los apoyaron con ayuda militar y económica, miles de millones de dólares, para combatir a la guerrilla. Y aunque el tío Sam se hace el demócrata y el paladín de los derechos humanos cuando le conviene, y solo en el discurso, se hicieron los sordos ante las fuertes críticas internacionales por violaciones a los derechos humanos, masacres y ejecuciones por escuadrones de la muerte y el ejército. El número de muertos por la guerra civil salvadoreña fue más de 75.000 y alrededor de 400.000 salvadoreños huyeron a Estados Unidos. El país se transformó en un estado fallido y quedó hundido en la miseria y el caos más profundo. Ahora sí, a partir de este contexto, hay que comprender que en las décadas siguientes la realidad no mejoró. Los hijos de los migrantes salvadoreños crecieron en las calles de Estados Unidos y las mismas se convirtieron en sus universidades del crimen organizado. A mediados de los años 90, Estados Unidos comenzó su deportación masiva a su país de origen. Así surgieron las maras, bandas armadas que se convirtieron en dueñas de las calles en un gobierno paralelo. Nayib Bukele se convirtió en el hombre que cambió la historia de El Salvador. Probó suerte en la política al convertirse en candidato a la alcaldía por el izquierdista Frente de Liberación Nacional, F. Martí, pero pronto fue expulsado de allí.
Luego intentó crear su propio partido, pero no funcionó y para continuar su carrera se unió a la ultraderecha. Bukele es un orador talentoso. Creció en una familia cuyo negocio eran las campañas publicitarias. Su padre promovió tanto la Secretaría General del Partido Comunista de El Salvador como los productos de Yamaha Motors. Son vendedores natos. Al llegar al poder, Bukele construyó en tiempo récord un sistema de cárceles modernas en el país. No invirtió en educación, en salud, en ciencia, sino en cárceles, donde hoy se encuentra recluida casi el 2% de la población, completamente privada de derechos y protección jurídica. Caen en esas cárceles tanto inocentes como culpables, sin distinción, y eso tiene una razón. Esta falsa estrategia de seguridad vende mucho más a nivel de marketing que invertir en educación, salud, ciencia o industria. Muchos dirán que detener los asesinatos y secuestros diarios es un precio justo a pagar por privar de sus derechos a los asesinos y a las casi 30.000 personas injustamente encarceladas, muchas de ellas menores de edad. Pero la historia guarda silencio sobre el inicio de la lucha de Bukele contra las maras. Ante la represión masiva a los pandilleros comunes, sostuvo negociaciones, o sea que hizo acuerdos con los líderes de estas pandillas, acordando una reducción de los asesinatos y la división de los negocios bajo su control, mitigación de penas y condiciones carcelarias especiales para la cúpula de las maras y apoyo político a su candidatura de parte de la sociedad controlada por las maras. Básicamente las maras aceptaron hacerle campaña política a cambio de favores económicos y políticos. Bukele convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en convertir Bitcoin en moneda oficial, pero los resultados fueron simplemente pérdidas enormes. Para que tengan una idea, El Salvador compró Bitcoin con fondos públicos a altos precios. Cuando cayó el precio experimentó fuertes pérdidas y falta de liquidez. Menos del 20% de la población usó Bitcoin en 2023 y solo el 5% lo utilizó más de una vez. El gobierno gastó millones en infraestructura como la billetera digital Chivo Wallet, que tuvo fallas técnicas, fraudes y hackeos. Y en una población de poco más de 6 millones de habitantes, el 70% sigue sin acceso a cuentas bancarias tradicionales. El trabajo sin aporte jubilatorio es el pan de cada día, lo que le dicen en varios países trabajo negro. El cuento del Bitcoin se le acabó a Bukele cuando los dueños del país, o sea el FMI, los presionó para que dejaran esos negocios alegando inestabilidad financiera. Más allá del discurso engañoso de ser el mejor gobierno del continente y de transformar el país en una especie de oasis que destaca avances en seguridad y modernización, los datos duros en áreas clave como salud, educación, ciencia, industria y tecnología no muestran mejoras significativas bajo el gobierno de Bukele, desde el 2019 al presente. En salud el presupuesto es recortado y los servicios precarios. Escuchen esto, el gasto público en salud cayó del 6 al 3% según la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, brazo de la ONU, cuando el mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es el 6%. La inversión en ciencia y tecnología es de las más bajas de todo el continente y la fuga de cerebros, es decir, la migración de profesionales, aumentó por falta de oportunidades. Y si hablamos de la fuente real de riqueza de los países, es decir, de industria, los datos son terribles. El Banco Mundial dijo que el crecimiento sería insignificante y bajaría el consumo interno. Otros organismos como la CEPAL y el FMI dijeron casi lo mismo, nulo crecimiento e incluso estancamiento económico. El Salvador sigue dependiendo de remesas, es decir, del envío de dinero de los migrantes a sus familias. Esto representa el 30% del PIB, sin avances en industria o tecnología. Bukele desde un principio ha tenido prioridades desbalanceadas para el pueblo, pero muy claras para él. Concentró recursos en seguridad, mano dura e imagen internacional, marginando sectores claves para el desarrollo a largo plazo. Pero ¿cómo es que un gobierno así pueda tener semejantes índices de popularidad? Eso ya lo analizaremos. La última gran noticia de Bukele es su oferta a su amigo Trump de plazas en cárceles salvadoreñas para presos estadounidenses en régimen de carácter comercial. Según las publicaciones, el precio de la emisión
es de $20.000 por preso al año, lo cual es muy rentable tanto para Estados Unidos como para El Salvador, ya que permitirá al país mantener las cárceles. En los últimos años, Bukele ha estado promoviendo activamente su modelo de seguridad para la exportación. El número 2 de Venezuela, Diosdado Cabello, manifestó duras palabras sobre Bukele. Hay que ser muy arrastrado, muy arrastrado para hacer lo que hace Bukele. Saben todos, por los que han venido a este programa y han seguido este programa, que desde que recibió la presidencia yo le estoy diciendo así, desde aquí de este programa. Esto no es nuevo. Desde que recibió la presidencia estoy diciendo que es un fascista. Desde que se asomó en la política, lo he dicho, que es un fascista. No es nuevo y lo que hago es confirmarlo ahora. Confirmarlo. Cobra por cada $6 millones le pagaron ahorita. De las cartas están en calidad, las cartas que tengo yo ahí. Pero además cobra $2.000 por cada venezolano secuestrado. Bukele es un secuestrador. Es un secuestrador. Tiene secuestrado a venezolanos y por ellos cobra recompensa. Y el mundo no dice nada. En El Salvador no existe el más mínimo atisbo de una política orientada a la educación y a la lucha contra la pobreza estructural. La apariencia de paz civil se mantiene mediante cárceles para las maras. Cualquier relajación de la represión traería, según Bukele, aún más delincuencia a las calles. Es beneficioso para las autoridades mantener la sociedad en este mismo estado. El proyecto Bukele en El Salvador es uno de los laboratorios del poder neoliberal para la ordenación del mundo del mañana. Requiere estudio por parte de sociólogos, historiadores y economistas independientes. Y aquí la respuesta al por qué un gobierno con semejantes cifras de fracaso económico en educación, salud, industria, etc., tiene popularidad. Eso es porque desde Estados Unidos se creó un plan muy bien pensado, donde primero se crean condiciones de vida insoportables. El Estado ya no es capaz de proteger a sus ciudadanos, el caos reina, la vida se transforma en una pesadilla. Entonces, cuando el crecimiento de la criminalidad se produce junto con la destrucción de la educación y la cultura, la población desesperada exige mano dura, da gritos de auxilio y se vuelve indiferente a los medios y las consecuencias. Asfixian a la población y la llevan hasta niveles infernales, donde la muerte, la guerra y la violencia y el caos destruyen la vida en todas sus formas y niveles. Es ahí cuando entra la doctrina del shock. Los gobiernos y élites aprovechan crisis profundas, por ejemplo guerras o violencia extrema, para imponer reformas radicales que en condiciones normales la población rechazaría. Y es así como El Salvador se transformó en territorio de violación de derechos fundamentales y un lucrativo negocio, porque cada preso se transforma en miles de dólares. Y por cierto, tampoco ese dinero terriblemente adquirido se destina a la educación, industria, salud, etc. ¿A qué bolsillos van a parar esos cientos de miles de dólares? Luego de ver estas cifras, ¿te parece que Bukele es un ejemplo de presidente y un ejemplo de gobierno? ¿Querés que ese modelo de gobierno se instale en tu país? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a este canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, eso es muy importante, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.